misión desde el comienzo siempre fue para que todos tengan vida y vida en abundancia, del Evangelio de San Juan. Nos entregaron el trabajo de la tierra, el trámite de la tierra y también la parte de escolarización. Porque los indígenas pedían, cuando tenían problemas de tierra, venían junto a nosotras y nos pedían la escuela. Pero la escuela era como un aliado de la lucha por la tierra. Poníamos la bandera ahí enfrente, se atajaban los atropellos, ya sea de campesinos, de terratenientes, lo que sea. Esta zona es el lugar ancestral de los papás guaraní. Algo sagrado, como dice, donde nacieron, donde nacen los papás guaraní, que es la laguna San Antonio, que ellos consideran el ombligo. Nosotros caminamos con ellos, no es que nosotros nos ponemos adelante. Nosotros estamos a su lado en los momentos que ellos necesitan. Y así como hasta el momento ellos tienen una credibilidad en la pastoral. Siempre dice lo único que no nos mienten. Eso le da seguridad y protagonismo para llevar adelante. Por ejemplo, la lucha por la tierra, el ponerse enfrente, porque sabe que alguien está a su lado. El traslado, el desalojo forzado de los indígenas conquistando el título. No es que en ni una comunidad nadie nos dijo, acá tienen la tierra para los indígenas. Eso fue todo a puño, metro por metro se consiguió. Gran parte de la comunidad está titulada con título, vamos a decir, reconocido por el Estado. Hay bastante más de 30.000 hectáreas tituladas ya a nombre de los indígenas acá en nuestra zona. Hay una necesidad, ahí ellos demuestran la parte espiritual y la fuerza de lucha que ellos tienen, que tienen en su sangre, y son muy solidarios. Y bueno, uno de los objetivos de este proyecto es el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas. Y nuestro trabajo precisamente es enfocado a la conservación y mejora de producción. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con ellos siempre respetando su cultura y su tradición. Eso no podemos ir nosotros presentar una propuesta de que sí o sí se tiene que hacer así. Siempre hay que tener en cuenta el conocimiento ancestral de ellos en la parte agrícola. Mantener ellos ore envío pero se la de semilla mierda y con apoyo de la pastoral a ver yo que curigo con este proyecto bio y bueno mi orela ya frustales entre la camuda mía por el cual y manejo y profesores. La planta ya a una pedido ya sea indio vida ya por o la gobernación la municipal hasta cuando fuera jabaseores y en cuenta yo pedazo la o monbegue o a una tundo ya pues te voy a orar. Eso para no sé cuándo mi te envía por mi hija una parte o más o acompañar la gestión izquierda mira ya apoyar que te parte en una cuida después te lloré gracias a la hora de acompañar a hueso no entendí a veces no se sabe dónde ya eso. Más que aprendizaje, yo me siento muy identificado con los indígenas. Y descubro que la raíz mía, nuestra, está muy cerca. Y para mí es una gracia y es una bendición poder compartir con este pueblo, Abá Guaraní. Y más yo puedo decir que yo aprendo de ellos. Y valoro muchísimo sus saberes. Y ahí descubro también que todo lo que nos han legado ellos. Porque hoy que tienen 10
y Castúbal de Poteo. Principalmente misioneros, hermanas escuelas de Coahuila, siempre vienen 10. Amarantes de escuela, mi me por allá y por hacer. Cuando te cojas, tú se de cuau y gorila, jaco, tacate uno y acá agure, jaco europea de ahí, ñanguero se estamba, ya güero guaja, pero con años me llevo agua porque oí. Ya es más que sea cuastiar el ley y que tu hija ya debo ir ya ni ahora en la escuela o niña pues pero ya debo ir ya va a ir a tu o hija está en el pues no vaya un día pero pues tenemos coño pero ya pues aro leero va que después pues grande Objetivo principal es asegurar jamás la yumi y mantener jamás y seguro. Por otro lado, la y sustenta jamás en base a su producción de cual hay terreno que apañe jamás o para la recolecta jamás lo caza jamás lo pesca jamás o producir jamás la yumi. A tercero, hay dos recurrir jamás la instancia administrativa nacional que escala recursos para eso sustentar en la asociación hay 17 comunidades, pero hay 17 comunidades con títulos. La lucha con frontera pero hoy hay más la Ibire va sobre todo porque la Ocayo la Omaña ve comunidad va porque la comunidad de Betema hoy la comunidad de Betema hoy la Pojaña comunidad de Betema hoy están entonces hoy menos en juego de frontera. Japea a través de la capacitación en comunidades de POI, con una organización técnico puedan mantener oreros esa miamba esa la ore gente cuera vejina o capacitaron esa hay que tomar más ani abayete y la miamba Pecha lo tapearon no marete o no marete se ve gente pueda ni ore con la ore ni miten jamás vi que tomar más o mi algún marete ore con la asociación pea o que pea un marete tani a lo mitad y peveamos la ugula sojero y peveamos ugula ganadero ore atacadores siempre lo dije siempre lo niembo siempre lo motijano eso siempre lo digo que la bairo ya lo viene ahora niembo ore cola bairo tija ore cola yo que no cola niembo es más va a ser por un montón de días ore pepe no lo yo guay ha tamami o comanda que tan bairo nyote ha para el que te tengo en la recabura o hizo cago ni el dinka pepe mantero lo tu capamba que la oca era necesidad que tú te reímos en el día a mí pido ni me reímos en el la romana a para el que era categoría cabura no arrenda seguridad nunca me ya como hay la oca
Lo crear tem sistema de producción agroecológica dentro de la finca familiar en producción sostenible y variado. Ya saipan me huecatupe ya recupera mi cultivo ya perdea. Ya saipan me huecatupe ya mumbarete yeupe ya ndereco un maguare. La producción indígena es directamente relacionada a lo cultural, porque todas las manifestaciones acá ya pongo o relacionadas a las acá indígenas de acuerdo a la producción. Pai, hay grupo étnico trabajador y a cuamba pues probablemente acá recolector un gato o cuamba pero a cuamba pues muy relacionado ahí la transversalmente hoy en día la puñón va por la ahí solamente la arreglo de eso. La meta de la Recopane, una rutina de ayuda a cuidar un estado bajo coordinar las tres asociaciones, como organización. Como desafío a nivel técnico, es la organización y que y por calle como cualquier actividad. La fumigación masiva. Hoy que paite, ahora la veneno oye ya puede haber la fumigación tanto terrestre como aérea y que paite la comunidad o afectar primeramente la población humana o la cultivo en general otras cosas de la semilla transgénica o de generar paite la semilla nativa aumenta paite oye por ejemplo mi abatimia aumenta paite oye oye poloniza paite y pues la hora de semilla oye paite ojo Ahora la proyecto de coagina o me imagina mi cerebro acompaña fuertemente hoy jamás ni mantener jamás la añete de HPP indígena es jaisa si no la técnica que acompañar y que tu jamás anda y que tuya orero y cuál ese o cabe hoy cuál y que tu indígena y cuál. Ahora COPE tiene centro experimental agroecológico. Lo capacita a mitad no supera a mitad cuña de acuerdo a la posibilidad. Ahora tiene un poco de producción a ver Pepe coa casa pan pero mantener mi jamás. Ahora le comía la con grupo de Pepe lo intercambiar o Pepe toico a lo yuju y poner la asociación con las escuelas porque no sé la gente o mendigar la calle ni la calle pues a buscar la indígena paita utena pues agua pues muy happen cuando el cuello pues agua no interesa eso iba caiga yuico pues joven ni mal la ñande cuera ñande ley se forza curije y no cambia tal la ley y no ni cambia Cuara hưng này nó như cambia, phải cuara nó cambia chứ men tu ñande. Nó như cambia ya, tu nó như cambia ya, nó như cambia ya, entonces no va. Oye cambia la ley pero peango. Oye cambia en la cuatía ari pero ore no. Ha ko awa ore ko awa ru pibe ata he ya maguare ya pua ya katu ore pain ta u te ha kwape awa peñen bo e kware hebe ore kwape ro ho waitea o ura motia puro ho wai kwape ha kwape paitero ya pola
general de nuestro proyecto, que es la defensa de la cultura, aseguramiento de la tierra y alimenticia. Y una vez para hacer eso necesitaba también organizarse ellos como ellos mismos. Entonces se inició también con ellos la asociación. Va a avanzar los maicos ganaderos y sojeros. Porque la indígena creo que preocupa a las comunidades. Años ya representantes de cada comunidad, la hermana de Nave, que comenzó a defender la comunidad. Porque primero tiempo, cuando yo pude. La asociación con ya tengo ayuda no es comunidad. Rombapo hoy la presidenta, la Ñantolina. A lo me cambié a la asociación. Siempre hace medio que era y tengo a veces testar o la asociación para discutir la rueda. Pues ahí va a apoyar más las grandes. Acuerda ir a apoyar y ahora pues a cualquier parte. Actualmente acompañamos a 11 comunidades y de eso son 189 familias y 820 personas en total. Curecó 1526 hectáreas. Para la 110 familias. Estamos en 73 hijas, en escuela, 2 partes hoy. Mediante la ocurrí, págico en la mitad escuela. Mediante la hermana, con la vapor, primero puede coca, suficiente, la opaca y payo, ahora 40 manes, ahora cuando lo pagamos hoy. Blanco, hay naranja, hay tacuba, hay mango, hay mandarín. Hay cierto me mete. Agricultor se come, ambas pues se coco. Paitera se la envía po. Cada año se puede cajar esa. ¿Para qué cosa? Después partar cuál. Empezando también poco. Cuando se familia cree yo haría. Cuando nosotros dirigimos tu para guayo pues ganar con yo ahí te. En el plan Bati, Kumanda, Avil. En la unidad cuál. Jam. Hoy Kumanda, Avil hoy Grabia hoy la Cueva. Con ese bueno, lo yo tolvado hoy por este y papel medida. Más bien consiste nuestra ayuda en apoyo de la cultura, procurar que ellos como líderes religiosos se encuentren entre ellos, hagan reuniones, se visiten en las comunidades y ellos mismos se vayan ayudando entre ellos. Hay comunidad, por ejemplo, Carandá, que tiene casi o más de 4.000 hectáreas. En este momento está totalmente despoblado. Despoblado, ¿por qué? Porque empezaron a sacar rollos, empezaron a cultivar marihuana. Y ellos mismos lo amedrentan, parece que la comunidad está totalmente vacía. Y Carumbeú también es una comunidad que está bastante en peligro. Esa comunidad tiene 1.200 hectáreas y de los cuales apenas yo creo que como máximo hay como 8 familias por la misma situación que se le amedrentan. Y ante esa situación nosotros a veces nos sentimos impotentes porque sabemos que nuestras luchas, nuestras demandas quedan como en un saco roto. Siempre venimos a estar la un brasileño cuera, pero hay cuarenta ya ni cuarenta ya. Aunque no ahora cuando aquí la, que toda nuestra ahora gente cuera otro lado, oye, bajo pitar tranquilo,
oye coque apo. Éramos de tranquilo milenio, pero antes de que lo necesitamos, pues ya topelía hacer la cultura, pero cuando no me plantar que se espera tiempo que mi montamiento de seguridad, el tiempo que tú metes de pearte y pedazo en valor de Hoy nosotros vemos que las chacras están muy lindas, pero a medida que ellos van siendo atropellados, amedrentados por los políticos, por los ojeros, por los que cultivan marihuana, ese es un riesgo, que uno no sabe qué futuro. Yo no puedo predecir que dentro de 5 o 10 años ellos ya no nos van a necesitar. Es imposible predecir eso. Sela pueblo indígena me atopa etama de poner porque ya guaraní la guaraní. Por ejemplo, yo hay juja, yo respetar, se la hace cultura, la sereco, oye fortalecer y se porque aprendes etama de su escuela. El sueño es que todo lo logrado hasta ahora con los indígenas en esta zona se pueda conservar y si se puede ir aumentando, creciendo, ¿verdad? Dentro de la pastoral social de Coronel Oviedo funciona la pastoral indígena, que se encarga de coordinar las actividades dentro del territorio, acompañamiento y un proceso de trabajo para el desarrollo sostenible de los indígenas guaraníes de esta región. El área de organización, área de tierra, territorio, también el área de producción. Asociación fue lo originario allá, la hora de asociación era. Pero cuando vengo hoy me esa parte técnica, vengo por lo menos a ver a través de asociación, están varios esaros allá, están varios esaros, pillama esa para allá. A pesar de por lo menos o pesas técnicos pues, ahora en upea pipe, ahora en mi misma esa para allá para trabajo. Bueno, 30 familias de la hora y media, con comunidad en Valverde, con 57 hectáreas, la hora de comunidad Apua, con una cuitar como encargado con local, ganadería, está rico, pero pues siempre hay que estar gente por apoyar, y otra vez pastoral, cuidado ya por paitean la asociación ya lo canalizamos, ¿vale? 60 familias. Acá sí hay 320 personas en Unión Dipa. Hubo 1556 hectáreas. Como indígenas, ahí no sé, Ocape, Royeure, Ciudad Jape, Pueblo Jape, monedas, orendas, ahí peixe agua, ore gente, ore en baeteas, entonces era un poco, tranquilo. Con la fruta, mandarina, naranja, mango. Jaco angen ore mala ore roga pe la sombra a mí. Apoy mandi nyete. Apesharo romba apo romanejaina. Oyamo ta diku, oyamo pako amiha.
Entonces pesa la hora romba. Tierra territorio no es solamente compra de tierra. Ahí es trabajo para el desarrollo de la vida indígena. Ahí está toda la recuperación de la fertilidad del suelo, la recuperación del bosque, fundamentalmente el enriquecimiento del bosque para la producción de alimentos, para la producción de la medicina natural. Imagina 8 años que era más hoy, y no se cabela. O sea, mi tamba era no se te siente salud, coapetente, fuera pa. Más de 50 años de población. Cuaco te coja upe tiempo cuanga ya upe tiempo va cuando hay cosas. Upe tiempo te cojaba te peno ya todo coi la urape, no coi fruta cuera, no coi va techa vaya. Oye por un lado me tanje oye concientizar a omba. Pesoña avanzar la te cojas a pejar otra comunidad pues ahí de forma a través de asociaciones que tú oye mejora oye esa recupera era la recuperación territorial. La recuperación territorial no cuenta ahí pero pensamos ahí va esa lo guerrera lo recuperar ya eso animal oga puga animal cagu Se han logrado efectos muy interesantes en el sentido, por ejemplo, en el área de la seguridad alimentaria. Podemos decir que hoy día los indígenas ya tienen disponibilidad de alimentos para por lo menos 8 meses del año. Anteriormente los indígenas casi no tenían alimento producido por ellos mismos. Nuestra meta es, y tenemos que alcanzar, que los indígenas tengan alimentación durante todo el año. Aparecieron varias instituciones que querían apoyar a los indígenas, con quienes también coordinamos actividades para poder fortalecer y unir las acciones y pueda ser mejor aprovechado por la asociación. A don Marco veo una puesto de salud. Itapia te impuesto Itacu. Peña ampliar. Coja que te USF na local cuando ahí hospital, ahí centro de salud ya. Aunque cuando ITP ya oye y vemos la asociación ahí ya vemos de manejar ahí ya vemos ya eso lo coordina la institución fuera de como asociación personalmente más ya eso pero siempre quiero ir la pastoral go ñanderu kwelu iporu orero iporu ron seru pero jerure estamba ero jerure angwa kwaro ipo oinamo hasikatua ro basa super oponga ponan peapete oye ipasu y basta. Para buscar mayor fortalecimiento en el trabajo se está llevando a cabo algunos trabajos conjuntos entre territorios, porque en el proceso ya se ha venido trabajando una coordinación entre 4 instituciones que trabajan con indígenas dentro de esta región oriental del Paraguay. Estos proyectos puntuales se está uniendo para mayor fortalecimiento, para mejor aprovechamiento de los trabajos de capacitaciones y también de la parte administrativa. Las 4 asociaciones puedan gestionar políticas públicas en forma conjunta y tenga mayor peso a nivel departamental y a nivel nacional.